En medio del almuerzo, la prometida de mi hijo de repente exigió $17 millones para organizar una boda lujosa. Miré fijamente a la prometida de mi hijo y le dije, $17 millones para una boda, ¿están locos? La prometida de mi hijo solo torció la boca con una sonrisa burlona, mientras que Mateo, mi hijo, añadió fríamente otro golpe mortal. Mamá, si no pagas el dinero, significa que amas más la caja fuerte que la felicidad de tu hijo. Deja de ser tan tacaña. Sentí que mi dignidad era pisoteada al máximo por el mismo hijo al que había amado con todo mi corazón. Pero en ese momento, un mesero deslizó en secreto en mi mano un papel con una frase escrita de manera descuidada. Ella es una estafadora. Salve a su hijo. Yo soy Elena Morales. El aire en la hacienda Los Morales siempre huele a historia, a muros de piedra y a ese aroma dulce del café de olla con canela. Es un lugar donde las familias de alcurnia en México sellamos promesas. Pero ese día, mientras el sonido de los mariachis se escuchaba a lo lejos, el olor del mole poblano me revolvía el estómago. No era por la comida, era el olor rancio de la traición lo que llenaba mis pulmones. Sentada frente a mí, Isabella mantenía esa sonrisa perfecta que nunca llega a los ojos. Antes de que llegara el postre, ella sacó una carpeta de cuero fino, grabada con letras doradas, y la puso sobre la mesa, justo al lado de un plato de tacos que nadie terminó, con una voz que pretendía ser dulce, pero que sonaba tan fría como el mármol. Me dijo que ya lo tenía todo calculado. Me llamó Madre Elena, con esa confianza que me erizaba la piel. Dijo que una boda digna del apellido Morales no podía costar menos de $17 millones. Según ella, yo siempre había dicho que el honor de la familia estaba por encima de todo. Hablaba de traer flores de cerezo importadas, de una fiesta de 3 días en San Miguel de Allende y de un vestido bordado a mano en París. Cada palabra que salía de su boca era como un golpe directo a mi cuenta bancaria. Pero sobre todo, a mi sentido común. Yo busqué los ojos de mi hijo. Esperaba ver en él una pizca de cordura, una señal de que esto era una broma de mal gusto. Pero Mateo no me miró. En lugar de eso, tomó la mano de su prometida y la apretó con fuerza. Entonces, mi propio hijo me lanzó palabras que me dolieron más que cualquier bofetada. Me dijo que ese era el sueño de Isabella. Me soltó, frente a todo el restaurante, que si yo no pagaba ese dinero era porque quería más a mi caja fuerte que a su propia felicidad. Me recordó que yo siempre decía que la familia era lo primero, y que este era el momento de demostrarlo. Me sentí pequeña. Mi hijo, al que cargué en mis brazos y al que le entregué mi vida entera desde que su padre murió, ahora me miraba como si yo fuera su peor enemiga, como si yo fuera el único obstáculo entre él y su paraíso de cartón. Eduardo ha sido mesero en la hacienda por décadas. Él sirvió en el bautizo de Mateo, y en cada aniversario de mi difunto esposo. Puso un vaso de agua con hielos frente a mí, y con un movimiento rápido, fingió derramar un poco de agua. Mientras pasaba el trapo blanco para limpiar, sentí que algo áspero rozaba mi palma. Eduardo me deslizó un trozo de papel pequeño y arrugado. Luego, me miró a los ojos por un segundo. Había miedo en su expresión, pero también una lealtad que ya no encontraba en mi propia sangre. Me hizo una seña casi imperceptible con la cabeza, antes de retirarse. Bajó la mesa. Abrí el papel. La letra era temblorosa, pero clara. Decía: Señora Elena, no firme nada. Ella es una estafadora. Salve a su hijo. Sentí un frío glacial que no venía del vaso de agua. Ese frío nació en mi espalda y se extendió por todo mi cuerpo. Miré de nuevo a Isabella. Ella seguía hablando de cubiertos de plata y de orquestas sinfónicas. De pronto, los últimos 8 meses pasaron por mi mente como una película de terror. Recordé el día que Mateo la trajo a casa. Era demasiado perfecta.
demasiado amable. Poco a poco, ella fue usando esa técnica de la seda que envuelve y asfixia. Cada vez que yo intentaba cuestionar algo, ella lloraba y le decía a Mateo que yo no la quería. Y Mateo, cegado, terminaba reclamándome a mí. 50.000 para una supuesta inversión, 100.000 para una emergencia médica de su suegra. Ahora lo entendía. Esos 17 millones no eran para una boda, eran el golpe final para dejarnos en la calle. Respiré hondo, cerré la carpeta de cuero con un golpe seco. No les dije que no. Necesitaba tiempo. Isabella frunció el ceño cuando le dije que tenía que pensarlo. Mateo se levantó de la mesa, arrastrando la silla con una rudeza que me dolió en el alma. Me dijo que era una decepción de madre. Los vi alejarse, dejándome sola con la cuenta del almuerzo y ese papelito que quemaba en mi mano. Mi corazón estaba roto. Sí, pero mi mente, por primera vez en mucho tiempo, estaba más despierta que nunca. Mateo, hijo mío, puedes odiarme ahora mismo, pero no voy a dejar que esa mujer destruya tu vida. Esos 17 millones serán el precio que pagaré, pero no para tu boda, sino para comprar la verdad. Cuando el coche de Mateo rugió al salir del estacionamiento, el silencio en mi mesa se volvió insoportable. El restaurante seguía lleno de risas, de choques de copas y del bullicio de familias felices. Pero para mí, ese mantel blanco parecía ahora el sudario de mi propia esperanza. Me quedé mirando la silla vacía de mi hijo. En nuestra cultura, una madre mexicana se enorgullece de darlo todo por sus hijos. Que él usara eso para herirme era una puñalada directa al centro de mi dignidad. Apreté el papel de Eduardo en mi puño cerrado. Sus huellas estaban grabadas en mi palma por el sudor. Esperé unos minutos y le hice una señal a Eduardo cuando pasó cerca. No dije nada. Solo abrí la mano para que viera que tenía el mensaje. Él asintió con gravedad y me indicó con la mirada el jardín trasero, cerca de la fuente de piedra. Ahí, el ruido del agua cayendo nos daría la privacidad que necesitábamos. Caminé hacia allá con las piernas temblorosas. Eduardo ya me esperaba, fingiendo que acomodaba unas plantas. Se veía nervioso. Me confesó que me debía mucho por la ayuda que mi esposo le dio hace años, y que no podía quedarse callado mientras veía cómo nos desplumaban. Lo que me dijo a continuación me dejó sin aliento. Eduardo me contó que, en los últimos 2 años, había visto a Isabella sentada en esa misma mesa al menos 3 veces. Ella llegaba con un hombre distinto, siempre alguien con dinero, y siempre venía acompañada de su madre, Patricia, quien se encargaba de validar cada mentira. Siempre era la misma carpeta, siempre los mismos millones de pesos, para una boda de ensueño que nunca ocurría. Eduardo recordó a un hombre llamado Ricardo, un empresario del campo. Ese pobre hombre estaba tan ilusionado como Mateo. Si ustedes aún me están escuchando, ayúdenme comentando aquí abajo el lugar donde viven. Saber que tengo amigos acompañándome en este camino me da las fuerzas que necesito para seguir contando esta historia. El relato de Eduardo se volvió más oscuro. Me describió cómo aquel hombre, Ricardo, regresó al restaurante meses después. Estaba deshecho, borracho y llorando a mares. Gritaba que la boda no existía, que los organizadores eran cómplices y que todo su dinero se había esfumado, pero la verdadera mente detrás de todo no era solo Isabella. Eduardo me contó que una vez escuchó a Patricia, la madre, regañando a su hija en los baños. Le decía que tenía que hacer sentir culpable al hombre si no soltaba el dinero. Decía que la culpa era la llave más rápida para abrir cualquier billetera. Eduardo intentó llamar a la policía una vez, pero le dijeron que no podían hacer nada. Todos los pagos se hacían como regalos o aportaciones voluntarias para la boda. Legalmente, ellas estaban cubiertas. Mientras lo escuchaba, sentí que la tristeza se evaporaba y en su lugar nacía algo frío y sólido.
Ya no era una anciana vulnerable. Sentí una energía que no sabía que tenía recorriendo mis venas. Le di las gracias a Eduardo. Le dije que me había salvado la vida y la de mi hijo. Intenté dejarle una propina grande, pero él la rechazó con firmeza. Me di cuenta de que para él esto era una cuestión de honor, no de dinero. Salí del restaurante hacia el sol brillante de la Ciudad de México, pero no sentía calor. Saqué mi teléfono y marqué el número de un viejo amigo, un abogado experto en fraudes financieros. Ya no iba a llorar más. Mateo, me vas a odiar por un tiempo, lo sé, pero esa mujer no se va a casar contigo. Ella quiere devorar lo que construimos con tanto esfuerzo. Y yo, tu madre, no voy a permitir que des un solo paso más hacia ese abismo. La guerra ha comenzado. Entré a mi casa, y el silencio me recibió como un balde de agua fría. El aroma a sándalo que siempre me ha dado paz, esta vez se sentía pesado, casi asfixiante. Caminé por el pasillo mirando las fotos en las paredes. Me detuve frente al retrato de Mateo, el día de su graduación. En ese entonces, sus ojos tenían una luz limpia, una calidez que hoy, en aquel restaurante, se había transformado en un incendio de desprecio. Fui directo al pequeño altar que le tengo a mi difunto esposo. Encendí una veladora, y el fuego tembló con mi respiración agitada. «Viejo, ayúdame», susurré. «Nuestro hijo está perdido. En México, el hogar es un templo», pero sentía que Isabella había cruzado el umbral sin permiso y estaba demoliendo los muros desde adentro. Ladrillo por ladrillo, me encerré en el despacho. Abrí la caja fuerte con manos temblorosas y saqué los estados de cuenta y las facturas de los últimos 8 meses. Me senté frente al escritorio y empecé a revisar cada centavo que Mateo me había pedido prestado para sus supuestas inversiones o emergencias. El sonido del papel al pasar era lo único que se escuchaba. Cada línea de los estados de cuenta era como un bofetón en mi cara. Me dolió darme cuenta de que le había entregado mi confianza a ciegas, sin sospechar de esos nombres de beneficiarios que ahora me parecían tan extraños. Primero, aparecieron los 250,000 pesos para el supuesto choque del BMW. Recordé los ojos llorosos de Mateo ese día, diciéndome que Isabella estaba en shock y que el seguro no quería cubrir los daños. Firmé el cheque sin pensar, solo por ver a mi hijo tranquilo. Ahora lo sé. Ese dinero terminó en bolsas de marca y zapatos de lujo para ella. Luego, encontré los 100,000 pesos para la supuesta cirugía de corazón de doña Patricia. Qué bien actuaron las dos. Me hicieron sentir una mujer desalmada si no ayudaba a mi futura consuegra. Y finalmente, la estocada más grande. 300,000 pesos para una supuesta tienda de ropa exclusiva. Mateo estaba tan emocionado. Me dijo que Isabella tendría su propia carrera. Busqué la dirección en mi teléfono y sentí que el mundo se me venía abajo. En ese lugar solo hay un terreno baldío lleno de basura. 670,000 pesos. Ese fue el precio de mi ceguera. Tomé mi teléfono y volví a leer los mensajes de Mateo. Al principio todo era dulzura. «Gracias, mamá. Eres la mejor». Pero luego, los mensajes se volvieron fríos, distantes. Aparecieron frases que hoy reconozco como veneno puro. «Isabella dice que no confías en ella». «¿O por qué eres tan tacaña con mi felicidad, mamá?» Comprendí que Isabella no solo le estaba robando el dinero, le estaba lavando el cerebro, lo estaba enseñando a odiarme cada vez que yo ponía un límite. Ella me convirtió en la villana de su cuento para poder mover los hilos a su antojo. Llamé a Carlos, el mejor amigo de mi hijo desde la primaria. Su voz sonaba triste. Me dijo que Mateo no le tomaba las llamadas desde hace 3 meses. Isabella le había inventado que Carlos era una mala influencia y que le tenía envidia a su relación. Mateo, mi pobre Mateo, se había quedado solo.
encerrado en una jaula de oro que él mismo estaba pagando. Cerré el libro contable con un golpe seco. Mis ojos ya no tenían lágrimas, solo un frío que me quemaba por dentro. Tomé el papelito que me dio Eduardo, el mesero, y lo guardé en una funda de plástico para que no se borrara. Ese papel sería mi recordatorio diario. Isabella, te llevaste 670,000 pesos y el respeto de mi hijo. Pero los 17 millones que pides ahora te van a costar muy caro. No solo voy a decir que no, voy a hacer que me devuelvas hasta el último peso que nos has quitado. La madre Elena que conocías murió hoy en ese restaurante. Estaba todavía sentada entre facturas cuando el portazo de la entrada principal me hizo saltar. Era Mateo. Entró al despacho con pasos pesados, oliendo a tequila y a una furia que no era suya. No hubo beso en la mejilla, ni un «¿Cómo estás, mamá?». Se paró frente a mí como si fuera un extraño, un cobrador de deudas que viene a reclamar algo que no le pertenece. Empezó a sacar sus cosas de los cajones, a amontonar sus libros en una maleta vieja. No me miraba a los ojos. Parecía que tenía miedo de que mi mirada lo hiciera sentir culpable. O tal vez recordaba las instrucciones de Isabella. No dejes que tu madre te manipule con sus lágrimas. Me puse de pie y le pregunté con la voz más firme que pude reunir. Mateo, ¿de verdad crees más en esa mujer que en la madre que te dio la vida? Su respuesta fue una daga directa al corazón. Gritó que yo nunca lo había amado, que solo quería controlar su vida como si fuera un títere. Me dijo palabras que nunca pensé escuchar de su boca. Me acusó de tenerle envidia a Isabella porque ella es joven y hermosa, y porque ella sí tiene su corazón. En nuestra cultura, que un hijo acuse a su madre de tener envidia de su nuera es la mayor de las ofensas. Sentí que se me helaba la sangre. Mi propio hijo me estaba escupiendo en la cara 8 meses de mentiras que Isabella le había metido en la cabeza. Me quedé callada mientras él seguía gritando. Le inventó que su amigo Carlos la había espiado mientras se bañaba. Una mentira asquerosa para que Mateo terminara a golpes con su hermano de toda la vida. También le dijo que yo hablaba pestes de él con la familia Morales, que lo llamaba mediocre, por no saber manejar los negocios. Isabella lo había convertido en una isla solitaria. Lo dejó sin amigos y sin madre, para que ella fuera su único refugio. Mateo me miró con desprecio y dijo que los 17 millones eran el pago por todos los años que lo tuve bajo mi mando. No entendía que estaba entregándole sus cadenas a una mujer que solo veía en él una billetera con patas. Me dijo que si para el lunes el dinero no estaba depositado, me olvidara de que tengo un hijo. Me amenazó con irse a Houston, Texas, y me juró que nunca volvería a ver a mi nieto. Él sabía que mi nieto es mi debilidad, mi razón de vivir. Usar a un niño para chantajear a su propia madre es algo que no tiene nombre. Me dolió entender que mi hijo estaba enfermo de manipulación. Mateo se fue. Escuché el motor de su coche rugir con violencia hasta que el silencio volvió a inundar la casa. Me desplomé en el suelo, justo a los pies del altar de mi esposo. Por primera vez en mi vida, sentí un sentimiento terrible. Sentí rencor hacia mi propio hijo. Isabella, ganaste el primer round. Lograste que mi hijo me odiara. Pero cometiste un error muy grande al pensar que una madre mexicana se rinde cuando la amenazan con su descendencia. Le enseñaste a mi hijo a odiarme, pues ahora yo te voy a enseñar a ti cómo es el infierno cuando una madre decide proteger lo suyo. El lunes no habrá dinero, Isabella. Lo que habrá será el inicio de tu caída. El amanecer en la Ciudad de México tiene un color especial, pero hoy, la luz que entraba por mi ventana se sentía como una advertencia. No dormí ni un solo minuto. Pasé la noche en vela, sentada en la cocina, viendo cómo la oscuridad se rendía ante el sol, pero yo no estaba rendida. En lugar de preparar mi café de olla con el azúcar de la resignación, lo preparé con el amargor de mi propia furia.
Me lavé la cara con agua helada, dejando que el frío me despertara los sentidos que el dolor había adormecido. Mis ojos, hinchados por el llanto de ayer, ahora brillaban con una determinación que no conocía. Te equivocaste de madre para jugar tus cartas, Isabella, susurré para mis adentros. Me sequé la cara con fuerza, sintiendo cómo mi columna se ponía recta. Ya no iba a buscar a mi hijo. Entendí que Mateo ahora mismo es un rehén de sus propias emociones y de las mentiras de esa mujer. Llamé a Luis. Luis es un viejo amigo de mi difunto esposo, un hombre que trabajó años en inteligencia y que tiene contactos hasta debajo de las piedras en la frontera. Le conté lo que pasaba con la voz firme. Luis, necesito saber quién es Isabella Morales, le dije. No me importa cuánto cueste, ni a quién tengas que llamar. La respuesta llegó 2 horas después. El teléfono vibró sobre la mesa de madera y sentí un vuelco en el corazón. Luis no anduvo con rodeos. Elena. El nombre de Isabella Morales aparece en 3 reportes civiles en Texas, específicamente en Houston y en Austin. Pero escúchame bien. Todas las demandas fueron retiradas por falta de pruebas penales. Esa mujer es una profesional. Usa nombres falsos o sabe moverse justo en el límite de la ley para que no la atrapen. Pero lo que me dijo después fue lo que me confirmó que estaba tratando con un monstruo. Luis revisó la lista de proveedores que venían en la carpeta de los 17 millones que Isabella me entregó. Las direcciones de las oficinas de banquetes, de las florerías importadas y de los organizadores de París no existen. Son terrenos baldíos en las afueras de la ciudad o edificios abandonados. Todo el plan de la boda era una fachada, un teatro montado para robarme hasta el último centavo. Con los contactos que me dio Luis, hice la primera llamada a Houston. Me contestó don Andrés Garza. Al principio, su voz sonaba fuerte, como la de un hombre acostumbrado a mandar en su rancho. Pero en cuanto mencioné el nombre de Isabella, se le quebró el alma. Supe que estaba hablando con otro hombre destruido. Señora Elena, esa mujer me dejó en la ruina. Me dijo con un hilo de voz que me heló la sangre. Me pidió una boda de $500,000. Vendí las tierras que habían sido de mis abuelos por generaciones solo para verla feliz. Y justo la noche antes de firmar el contrato del salón, me salió con que su madre estaba muriéndose en México y desapareció. Se llevó todo el dinero de los depósitos que ella supuestamente ya había pagado. Andrés me confirmó lo que ya sospechaba. Patricia, la madre de Isabella, era la que manejaba los tratos, fingiendo enfermedades y tragedias para sacarle el dinero a las familias. Después hablé con Julián, en Austin. Julián es un arquitecto joven, alguien que apenas empezaba su vida. Cuando me contó su historia, sentí que estaba escuchando el futuro de mi hijo Mateo. Isabella lo alejó de todos sus amigos. Le dijo que su propia madre era una mujer controladora que solo quería arruinar su felicidad. Tuve 3 años sin ver a mi madre por creerle a esa mujer. Elena, me dijo Julián, con una rabia que traspasaba el auricular. Cuando Isabella se fue con mi dinero, mi madre ya había muerto de tristeza. Ella no solo se lleva los ahorros de tu vida, ella mata a tu familia. Julián casi gritaba por el teléfono. Salve a su hijo, por favor. Esa mujer es un parásito que se alimenta de la bondad de la gente. Colgué el teléfono y me quedé mirando una foto de Isabella y Patricia que Mateo me había dado hace meses. En la imagen salían riendo, abrazadas, pareciendo la viva imagen de la decencia. Ahora solo veía a 2 depredadoras acechando a su presa. Comprendí que esto era un negocio familiar. Isabella era el anzuelo, con su cara de ángel y sus lágrimas falsas. Y Patricia era el cerebro que armaba los contratos legales para que nadie pudiera demandarlas después. Andrés y Julián no dudaron en ayudarme. En menos de 1 hora, mi correo electrónico estaba lleno de archivos, facturas falsas, correos electrónicos llenos de manipulación y números de cuentas bancarias. Al comparar los nombres de las empresas fantasma
que ellos me enviaron con mi lista de los 17 millones, sentí que una fuerza fría me recorría el cuerpo. Los nombres coincidían perfectamente. Era el mismo modo de operar, la misma red de mentiras. Fui a mi despacho e imprimí cada hoja. El sonido de la impresora era como el tambor de una guerra que ya había empezado. Armé una carpeta negra, gruesa, llena de pruebas reales. Era mucho más pesada que la elegante carpeta de cuero de Isabella. Mientras pasaba las hojas, el miedo desapareció por completo. Lo que sentía ahora era un poder gélido, una claridad mental que solo tienen las madres cuando ven que alguien intenta devorar a su sangre. Miré el reloj. Isabella pensaba que el lunes yo iba a firmar su sentencia de riqueza. Ella cree que mi hijo es solo una marca más en su lista, un tonto al que puede manejar con un par de sollozos, pero no contaba conmigo. Isabella, ¿crees que Mateo es solo una presa fácil? Dije en voz alta en el silencio de mi oficina. Pues deja que te diga una cosa. Cuando una madre mexicana se entera de que hay alguien intentando matar el alma de su hijo, no llama a la policía de inmediato. Se convierte en la sombra más temible que jamás hayas visto. Tienes 72 horas para seguir sonriendo, porque después de eso voy a hacer que te arrepientas del día en que decidiste poner un pie en la casa de los Morales. El juego acaba de dar un giro que no te esperas. Estaba sentada en mi biblioteca, rodeada de carpetas, papeles y capturas de pantalla que Andrés y Julián me habían enviado desde Texas. Miré mis propias manos sobre la mesa de madera pesada. Eran las mismas manos que habían firmado cheques por miles de pesos, las mismas que habían acariciado la frente de mi hijo mientras él me pedía dinero para sus supuestas emergencias. Sentí una punzada de culpa que me recorría el cuerpo. Me recriminé a mí misma por haber dejado que el amor de madre me nublara el juicio, por haberme convertido, sin querer, en cómplice de esas mujeres que estaban desangrando a mi propia sangre. Pero esa culpa no me detuvo. Al contrario, se transformó en una hoguera de determinación. Ya no se trataba solo de salvar a Mateo. Ahora se trataba de limpiar el nombre de los Morales y de recuperar la dignidad que esas estafadoras intentaron pisotear. No perdí el tiempo. Fui a buscar al licenciado Rodríguez, un hombre conocido en toda la ciudad por su mano dura y su honestidad inquebrantable. Cuando puse sobre su escritorio la carpeta de los 17 millones junto con las pruebas que había recolectado, lo vi negar con la cabeza. Rodríguez no vio una boda en esos papeles. Me miró fijamente y me dijo que esto no era un matrimonio, sino un asesinato financiero fríamente calculado. Empezamos a desmenuzar cada nombre y cada cifra. Descubrimos que los 670,000 pesos que Mateo ya les había entregado no fueron a parar a ninguna clínica ni a ningún taller mecánico. El dinero saltó por varias cuentas puente hasta terminar en una cuenta de ahorros a nombre de una tía de Isabella que lleva muerta más de 5 años. Ellas ni siquiera se molestaron en ocultar bien sus huellas, porque pensaban que yo era una anciana distraída que nunca preguntaría nada. Me entregó un sobre sellado con el pasado de la supuesta madre de Alcurnia. Patricia Morales no existe. Su nombre real es Patricia Gutiérrez. En el año 2005, pasó 3 años en una prisión de California por fraude con tarjetas de crédito y robo de identidad. Me di cuenta de que Isabella no era más que una pieza de ajedrez. Ella fue entrenada desde niña por su madre para ser una cazadora de fortunas profesional. Mientras Isabella usaba sus lágrimas y su belleza para manipular el corazón de los hombres, Patricia era la ingeniera que montaba la estructura legal para que nadie pudiera reclamar después. ¿Lo ven ahora? Una madre que, en lugar de enseñar a su hija el valor del trabajo y la decencia, la convirtió en una herramienta para el delito. Si ustedes también creen que la justicia debe llegar para quienes destruyen familias, ayúdenme con un me gusta y compartan esta historia. No quiero que ninguna otra familia tenga que pasar por este infierno. Con toda esa información, organicé una videollamada con las víctimas de Texas
En la pantalla aparecieron Andrés, Julián y otros 2 hombres que Luis había localizado. Al ver sus rostros cansados y sus ojos llenos de rencor, entendí que yo ya no hablaba solo por mí o por Mateo. Yo era la voz de todos ellos. Andrés lloró frente a la cámara al contar cómo perdió su rancho, y Julián apretó los puños al recordar que no pudo despedirse de su madre por culpa de las mentiras de Isabella. Todos ellos aceptaron ser testigos y me enviaron sus declaraciones juradas. Les hice una promesa solemne. Isabella les quitó su pasado y su dinero, pero les juro que ella no tendrá ningún futuro con mi hijo. Empecé a preparar mi propia versión de la carpeta de bodas. Compré una carpeta de piel negra, elegante y pesada. Por fuera se veía igual de lujosa que la de Isabella, pero por dentro era una sentencia de muerte para su ambición. Contenía fotos de la prisión, actas de nacimiento reales y los testimonios de los hombres que ellas destruyeron. Era curioso ver la diferencia de realidades. Mientras Isabella y Patricia pasaban las tardes eligiendo encajes de París y probando vinos caros pagados con los ahorros de Mateo, yo pasaba las noches contando los días para nuestra próxima reunión. Me sentía como un juez preparando el veredicto final. La trampa estaba lista y el cebo estaba puesto. El miércoles por la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de Isabella. Decía: Madre Elena, el jueves viene el organizador de bodas desde París para firmar los contratos finales del salón. ¿Ya está lista para el gran día de sus hijos? Me acerqué al espejo del pasillo, me acomodé el cuello de mi blusa de seda y me miré con una frialdad que hasta a mí me asustó. Mis ojos eran los de un juez a punto de dictar sentencia. Le respondí con una sola palabra: lista, Isabella. Tú estás esperando una boda de 17 millones, pero lo que vas a recibir es una ceremonia de expulsión de la gente decente. El juego de la niña buena se terminó. Mañana vas a conocer a la verdadera Elena Morales, y te aseguro que no vas a olvidar mi nombre por el resto de tu vida. La función está a punto de empezar. El sol se estaba ocultando en la Ciudad de México, cuando el cielo se tiñó de un rojo que parecía un presagio. Yo estaba sola en casa, sentada en la sala, tratando de organizar mis pensamientos, cuando escuché la puerta. Isabella entró sin avisar. Ya no traía puesta esa máscara de niña buena que solía usar frente a mi hijo. Se paró frente a mí y me dijo, con una voz que me dio asco, que ya sabía lo que yo estaba haciendo. Me llamó vieja tonta y me advirtió que ella siempre ganaba. Me gritó que Mateo era suyo y que el dinero de la familia Morales también lo sería, quisiera yo o no. Se veía desesperada, como una fiera acorralada que sabe que la verdad está cerca. En ese momento, escuché el motor del coche de Mateo entrando al garaje. Antes de que yo pudiera reaccionar, ella se arrancó de un tirón la cadena de oro que llevaba al cuello. Con un movimiento brusco, empujó un jarrón de talavera precioso que era herencia de mi abuela, haciéndolo añicos contra el suelo. Luego, se dejó caer por los últimos escalones de la escalera principal, justo cuando Mateo abría la puerta de la entrada. Empezó a gritar el nombre de mi hijo con una desesperación fingida que me heló la sangre. Mi hijo entró corriendo y se encontró con esa escena de pesadilla. Isabella estaba tirada en el piso, con un raspón en la frente y el collar roto a su lado. Ella, temblando y sollozando de una manera magistral, me señaló con el dedo. Le dijo a Mateo que yo la había amenazado. Le mintió, diciendo que yo le advertí que si no se alejaba de él, la haría desaparecer. Y luego, soltó la mentira más cruel. Dijo que yo la había empujado escaleras abajo por puro odio. Mateo se puso pálido. Corrió hacia ella y la levantó con una ternura que me dolió en el alma. Isabella se aferró a su pecho y se llevó las manos al vientre, llorando y gritando que le dolía mucho, que por favor salvaran a su bebé. Mi corazón se detuvo. Un bebé, un nieto mío estaba en peligro, pero luego vi sus ojos por un instante sobre el hombro de mi hijo.
Isabella no tenía dolor, tenía una chispa de triunfo. Mateo me miró con un odio que nunca imaginé ver en los ojos de mi propio hijo. Me gritó que cómo podía ser tan monstruo. Me empujó a un lado con tal fuerza que casi pierdo el equilibrio para subirla al coche y salir volando hacia el hospital. Me dejó ahí, sola, entre los trozos de mi jarrón roto y el silencio de mi casa que ahora se sentía como una tumba. No me quedé de brazos cruzados. Manejé hasta el hospital con el alma en un hilo. No podía creer que mi hijo pensara que yo era capaz de algo así. Cuando llegué a la sala de espera, Mateo estaba ahí, caminando de un lado a otro. En cuanto me vio, se me acercó como si fuera a golpearme. Frente a las enfermeras y otros familiares, mi propio hijo me humilló. Gritó a los cuatro vientos que yo era un ser malvado. Me acusó de querer matar a mi nuera y a mi nieto por puro interés económico. Me dijo que yo no era digna de llevar el apellido Morales. Cada palabra era como un cuchillo caliente, enterrándose en mi pecho. ¿Ustedes sienten lo mismo que yo? ¿Pueden imaginar la impotencia de que tu propia sangre te llame demonio frente a desconocidos después de haberle dado la vida? Si me entienden y quieren que esta injusticia termine, por favor escriban el número 1 en los comentarios. Saber que no estoy sola en esto me ayuda a seguir adelante. La estocada final llegó cuando Mateo se me acercó al oído y me dijo que, a partir de ese momento, yo ya no era su madre. Me prohibió volver a buscarlos o acercarme a ellos. Me juró que la boda se celebraría este jueves, con o sin mi dinero, y que yo pagaría muy caro lo que había hecho. Entonces apareció Patricia, la madre de Isabella. Llegó fingiendo que estaba deshecha por la noticia. Abrazó a Mateo y empezó a decirle que él tenía que ser fuerte, que ella lo iba a proteger de esa mujer tan mala, refiriéndose a mí. Sobre el hombro de mi hijo, Patricia me lanzó una mirada de desprecio absoluto. Ella sabía que su plan estaba funcionando a la perfección. Me quedé sola en ese pasillo frío de hospital. Saqué mi rosario del bolsillo, pero mis manos temblaban tanto que casi no podía sostenerlo. Me pregunté en qué me había equivocado al criar a Mateo para que fuera tan ciego. Pero entonces escuché un pequeño sollozo de Isabella desde su cuarto. Un llanto que sonaba tan falso, tan calculado, que mi tristeza se quemó y se convirtió en una determinación de acero. Me limpié las lágrimas y me puse de pie. Ya no iba a dar explicaciones. Ya no iba a suplicar perdón por algo que no hice. Caminé hacia la salida del hospital, con pasos lentos, pero firmes. Sentía que la Elena que siempre se callaba para no molestar a los demás había muerto en ese pasillo. Mateo, hijo mío, ahora mismo me ves como tu peor enemiga. Pero prefiero que me odies toda la vida a dejar que pases un solo día más junto a esas víboras. Este jueves no será el día de tu boda. Será el día en que su teatro se caiga a pedazos. Isabella, usaste un embarazo falso para chantajearme. Pues ahora prepárate, porque voy a hacer que pagues cada lágrima mía con años de cárcel. El tiempo de las mentiras se acabó. Ahora vas a conocer de qué es capaz una madre mexicana que no tiene nada que perder. Eran las 10 de la noche. El aire afuera del hospital se sentía pesado, pero yo no me iba a ir a mi casa a llorar mis penas. Me quedé en un coche viejo que le pedí prestado a uno de mis trabajadores para que no me reconocieran. Me estacioné a la sombra de un jacarandá, apagué las luces y esperé. Después de un rato, vi salir a Patricia. Ya no tenía esa cara de angustia que puso frente a Mateo. Al contrario, iba caminando muy quitada de la pena, hablando por teléfono y sonriendo con una malicia que me revolvió el estómago. Decidí seguirla. El taxi de Patricia no se dirigió a ninguna zona de mansiones ni a la casa que tanto presumían. Se detuvo frente a un edificio moderno pero frío en la zona de Polanco. Era de esos edificios que se rentan por día para turistas y gente de negocios.
Me bajé con cuidado. Me puse un sombrero y unos lentes oscuros para ocultar mis ojos hinchados. Con un poco de astucia y una propina generosa para el guardia de seguridad, logré entrar. Me hice pasar por una tía que venía a entregarle una cena especial a sus sobrinas. El guardia, un muchacho joven, me confirmó lo que sospechaba. El departamento 402 había sido rentado por medio de una aplicación de internet apenas hace 2 semanas. Isabella, toda esa vida de lujos que nos vendieron no era más que un escenario alquilado para apantallar a mi familia y sacarnos el dinero. Caminé por el pasillo alfombrado con el corazón latiéndome en la garganta. Sentía que estaba entrando en la boca de un lobo, pero no iba a dar marcha atrás. Me acerqué con cuidado a la salida de emergencia que estaba junto al balcón del departamento 402. La puerta estaba mal cerrada. A través de la pequeña rendija, escuché una risa que me heló la sangre. Era una risa clara, fuerte y llena de burla. Era Isabella. Mi hijo estaba en el hospital creyendo que su prometida y su hijo estaban muriendo, y ella aquí estaba, celebrando. Escuché a Isabella decirle a su madre con un tono de total desprecio. El tonto de Mateo casi se hinca a pedirme perdón en el suelo. Con unas cuantas lágrimas y este embarazo de mentira, los 17 millones van a estar en nuestra cuenta el jueves. Luego escuché la voz de Patricia. Su tono era seco y calculador. Le advirtió que tuviera cuidado conmigo. Dijo que yo era una vieja astuta y que no se confiara, porque yo era mucho más peligrosa que mi hijo, al que llamó atontado. Patricia dijo que en cuanto Elena firmara el papel del pago, tenían que mover el dinero a Madrid y desaparecer, dejando que Mateo y yo nos hiciéramos pedazos entre nosotros por las deudas. En ese momento, el asco superó al miedo. Me asomé un poco más y vi a Isabella. Estaba sentada en un sillón de piel, con una copa de vino tinto en la mano. No tenía ninguna venda en la frente, ni un rasguño, ni mucho menos cara de estar perdiendo un bebé. Se veía radiante, burlándose de la nobleza de mi hijo. Saqué mi teléfono con las manos temblando, pero no de miedo, sino de una rabia pura. Puse la cámara en silencio y empecé a grabar. Grabé su risa, grabé sus planes de huida, y grabé la forma tan asquerosa en la que se referían a Mateo. Escucharlas. Llamar a mi hijo una marca fácil. Me rompió el alma en 1000 pedazos. Pero sabía que ese video era el único antídoto para el veneno que Mateo tenía en la sangre. Pero hubo algo más. Patricia mencionó el plan para el jueves. Dijo que ya le había avisado a un tal José, un cómplice de ellas, para que se disfrazara de organizador de bodas francés. Ese hombre iba a llegar a mi casa con papeles falsos para que yo firmara el compromiso de pago. Todo estaba montado como una obra de teatro donde yo era la única que no sabía que el final era mi ruina. Me alejé del lugar caminando con mucho cuidado, tratando de no hacer ruido sobre la alfombra. Cuando llegué a mi coche, me encerré y me quedé un momento en silencio. Revisé el video. Ahí estaba la prueba de la traición. Sentí un frío que me recorría toda la espalda. Pero junto con ese frío, nació una seguridad de acero. Ya no era la madre herida que buscaba comprensión. Ahora era la dueña de la verdad. Isabella, te ríes muy fuerte ahora que crees que ya nos tienes en la bolsa. Te burlas de mi hijo llamándolo tonto. Pero olvidas que detrás de ese hombre que tú crees débil, está una madre que ha dedicado su vida entera a cuidarlo. El jueves te voy a recibir en mi casa con todas las atenciones. Te voy a servir un vino, pero te aseguro que será el vino más amargo que hayas probado en tu vida. La función final está lista. Y esta vez, yo soy la que escribió el final del libreto. Me fui de Polanco con la mirada fija en el camino, sintiendo que por primera vez en meses, me senté frente al altar de mi marido una vez más. Las sombras de las veladoras bailaban en la pared mientras yo respiraba hondo, tratando de que mi voz no me traicionara. Tomé el teléfono
y marqué el número de mi hijo Mateo. Cuando me contestó, puse mi mejor voz de madre derrotada, una voz temblorosa y llena de una tristeza que fingí muy bien. Le dije que no podía dormir, que el dolor de estar lejos de él me estaba matando. Le pedí que trajera a Isabella a la casa esa tarde, porque quería firmar el compromiso de pago de los 17 millones. Solo quiero que mi familia esté en paz. Le mentí. Al otro lado de la línea, escuché el grito de alegría de Isabella. Mateo suspiró aliviado, pensando que por fin yo había dado mi brazo a torcer. Me dolió escucharlo tan feliz por su propia desgracia. Él creía que yo estaba recapacitando, pero mi suspiro no era de rendición, sino de lástima por su ceguera. El anzuelo estaba puesto, y el pez ya lo tenía en la boca. Empecé a mover mis piezas de inmediato. Transformé mi hogar en una sala de justicia. Llamé al licenciado Rodríguez y le pedí que llegara temprano. Juntos escondimos cámaras y grabadoras en la sala de estar, detrás de los libros y debajo de las mesas de centro. Quería cada palabra, cada gesto de avaricia registrado para siempre. Me metí a la cocina y me puse el delantal. Decidí preparar mole poblano, un platillo que en México solo servimos en las grandes fiestas. El aroma del chocolate amargo, la canela y los chiles empezó a llenar la casa, pero esta vez ese olor no significaba una celebración, sino la última cena de unos traidores. Era un aroma de despedida. Mientras el mole hervía, acomodé a mis invitados secretos, don Andrés, el ranchero de Houston, y Julián, el arquitecto de Austin. Ya estaban en mi despacho, justo a un lado de la sala. Les pedí que guardaran absoluto silencio. No salgan hasta que yo les dé la señal. Les advertí. Hoy, la justicia se va a servir en esta mesa. A las 5 de la tarde, el Mercedes de Isabella se estacionó frente al portón. Isabella venía con un pañuelo de seda cubriéndole la frente, fingiendo su herida de la caída. Patricia caminaba con un aire de superioridad, como si ya fuera la dueña de mi casa, y junto a ellas venía un hombre de traje brillante al que presentaron como José, el supuesto organizador de bodas que venía de París. Isabella se me lanzó encima con un abrazo que me dio escalofríos. Me dijo que sabía que yo siempre los amaba y que por fin seríamos una familia unida. Patricia me miró con una sonrisa de suficiencia, recorriendo con la vista mis muebles y mis cuadros como quien hace un inventario de lo que pronto va a robar. Nos sentamos en la sala y José sacó sus documentos. Hablaba con un acento fingido, tratando de sonar francés. Me puso enfrente un contrato lleno de cláusulas ridículas y términos legales que solo buscaban amarrar mi fortuna. Me pedía que firmara en ese momento para asegurar el lugar de la fiesta. Yo lo miré a los ojos y pensé, Isabella, de verdad me crees muy tonta para traerme a este actor de mala muerte. Pero le devolví la sonrisa y los invité a pasar al comedor. El almuerzo fue un desfile de mentiras. Isabella no paraba de hablar del vestido de encaje y de los 3 días de fiesta. Patricia ya estaba planeando mudarse a mi casa para, según ella, apoyarnos en todo. Mateo estaba radiante. Le servía comida a Isabella. Le daba besos en la mano y me miraba con una gratitud que me partía el corazón. Mi pobre hijo estaba sentado a la mesa con el diablo y pensaba que estaba en el cielo. Comí en silencio, escuchando cómo se repartían mi vida. Soporté cada palabra, cada burla oculta bajo sus cumplidos. Cuando terminamos el mole, regresamos a la sala. José puso el contrato de los 17 millones sobre la mesa de madera. Isabella me ofreció una pluma de oro, con los ojos brillándole por la codicia. Sentí que el ambiente se ponía pesado, como si el aire se hubiera acabado en la habitación. Tomé la pluma, sentí el peso del metal en mis dedos. Miré a Isabella y luego a Patricia. ¿Están seguras de que esto es todo lo que quieren de mi familia?
Les pregunté con una calma que las hizo dudar por un segundo. Isabella asintió con desesperación, apurándome para que pusiera mi nombre en ese papel. Fue una sonrisa que me guardé durante toda una semana de dolor. Bajé la pluma hacia el papel, pero no para firmar. Miré a Mateo y luego a las dos mujeres. Entonces, antes de poner una sola letra, les dije en voz baja: ahora, déjenme que les muestre el verdadero contrato que ustedes van a tener que firmar hoy mismo. El silencio que siguió fue absoluto. La trampa se cerró, y ellas todavía no se daban cuenta. Ahí estábamos, en el centro de mi sala, con el aroma del mole todavía flotando en el aire. José, el supuesto organizador francés, me acercó la pluma de oro con una sonrisa de tiburón. Isabella me miraba con una urgencia que ya no podía disimular, y Patricia, su madre, se acomodaba en el sillón como si estuviera sentada en un trono. Tomé la pluma, sentí su peso frío, pero en lugar de firmar aquel papel de 17 millones, lo puse a un lado con lentitud. Saqué otro fajo de documentos de mi carpeta negra y lo deslicé sobre la mesa hacia Isabella, antes de que yo suelte un solo centavo para esta boda. Dije con una voz que no me tembló ni un poquito: vas a firmar este contrato prenupcial. Isabella frunció el ceño, y su sonrisa empezó a desmoronarse. Le expliqué con mucha calma que el documento decía que ella no recibiría ni un peso de la fortuna de los Morales, en caso de divorcio. También decía que si se descubría cualquier engaño o infidelidad, ella tendría que indemnizar a mi familia con el doble de lo que hubiéramos gastado. El silencio que siguió fue denso, pesado. La mirada de Isabella, que antes era pura dulzura, se volvió oscura, llena de una rabia que ya no cabía en su cuerpo. Patricia saltó de su asiento como un resorte, gritando que yo era una mujer desalmada. Me acusó de tratar a su hija como si fuera una cualquiera, cuando ella llevaba en su vientre al futuro heredero de mi apellido. Perdió los estribos por completo. Se arrancó de un tirón el pañuelo que le cubría la frente, revelando que no tenía ninguna herida, ninguna marca de la caída que tanto le dolió en el hospital. Aventó el contrato prenupcial al suelo y me señaló con el dedo, gritándome que yo era una vieja lánguida y amargada. Sus palabras salieron como veneno puro. Me gritó que ella no necesitaba mi apellido rancio, que solo quería el dinero para largarse lejos. Volteó a ver a Mateo, que estaba mudo de la impresión, y le escupió en la cara que era un hombre flojo y manipulable. Le dijo que solo había sido un pez gordo, una marca fácil, a la que había tenido que aguantar por 8 largos meses. Mateo se levantó de su silla, pálido, como si acabara de ver a un fantasma. Pero yo todavía no terminaba con ellas. Sin decir una palabra, tomé el control remoto de la televisión y presioné un botón. El sistema de sonido de la sala retumbó con una claridad espantosa. Era la grabación que yo misma había hecho en el departamento rentado de Polanco. La voz de Isabella llenó la habitación, burlándose de Mateo, llamándolo tonto y planeando cómo escaparse a Madrid con los 17 millones. Isabella y Patricia se quedaron petrificadas, con la cara pálida como la cera. En ese momento, di 3 golpes suaves sobre la mesa de madera. La puerta de mi despacho se abrió de par en par. Don Andrés caminó hacia el centro de la sala, seguido de Julián y el licenciado Rodríguez. Andrés se paró frente a Isabella y le preguntó si se acordaba de él. «¿O tal vez prefieres que te llame Vanessa?», le dijo con una voz llena de dolor y justicia. «La mujer que me robó mi rancho en Houston». Julián se puso al lado y le recordó que por sus mentiras él no pudo enterrar a su propia madre. El tal José, el supuesto francés, intentó escabullirse hacia la salida, pero Rodríguez le cerró el paso con firmeza. Le avisó que la Policía Federal ya estaba esperando afuera del portón principal. José empezó a temblar, dándose cuenta de que su carrera de actor de estafa se había terminado. Entonces, saqué mi último as bajo la manga.
Puse sobre la mesa el expediente criminal que Luis me había conseguido. Patricia Gutiérrez, dije mirando directamente a la madre. O debería decir la convicta, que pasó 3 años en una prisión de California por robo de identidad. Les mostré las fotos, las pruebas de que cada empresa de su plan de bodas era una mentira, una red de fantasmas para robarme. Isabella se desplomó en el suelo, llorando. Pero esta vez eran lágrimas de verdad, de terror al verse atrapada. Patricia intentó abalanzarse sobre mí, con las uñas por delante, pero Mateo reaccionó. Mi hijo se puso frente a mí, protegiéndome, y la miró con una decepción tan grande que Patricia dio un paso atrás. Mateo ya no era el niño manipulado. Ahora era un hombre que veía la basura por lo que era. Miré a esas 2 mujeres que tanto daño nos habían hecho. Ya no sentía rabia, solo una paz profunda por haber defendido mi hogar. No se preocupen por la boda de 17 millones, porque el gobierno les va a dar techo y comida gratis por los próximos 12 años. En ese momento, la puerta principal se abrió y los oficiales de policía entraron. Se las llevaron entre gritos y maldiciones, mientras yo abrazaba a mi hijo, que temblaba en mis brazos. El teatro se había caído, y nosotros, los Morales, seguíamos de pie. La verdad nos había costado cara, pero por fin éramos libres. Afuera de la mansión Morales, la noche se llenó de luces rojas y azules que subían y bajaban por las paredes blancas. Las patrullas estaban estacionadas frente al portón principal, y se podía sentir la curiosidad de los vecinos que se asomaban por las rendijas de sus cortinas. El teatro de la niña buena se había terminado de la manera más humillante posible. Isabella ya no era la princesa de los encajes de París. Mientras los oficiales la empujaban hacia el coche celular, ella gritaba cosas horribles, insultos que nunca saldrían de la boca de una mujer decente. Su rostro, que antes parecía el de un ángel, estaba transformado por el odio y la rabia. Parecía un demonio atrapado. Patricia, por el contrario, mantenía un silencio que me dio escalofríos. Caminaba con la cabeza en alto, pero sus ojos no se quitaban del camino, mirando de reojo mi caja fuerte con una envidia que le salía por los poros. Hubo una imagen que nunca voy a olvidar. El velo blanco de novia que Isabella traía en una caja se cayó al suelo cuando cerraron la puerta de la patrulla. Terminó ahí, en el lodo, pisado por las llantas de los coches de policía. Era el símbolo perfecto de su pureza de mentira, hundiéndose en la suciedad de donde siempre vino. Cuando las sirenas se perdieron a lo lejos, el silencio que quedó en mi sala de estar era tan pesado que casi se podía tocar. Mateo se quedó parado en medio de la habitación, mirando al vacío. De pronto, se derrumbó. Se dejó caer de rodillas en el suelo alfombrado y se cubrió la cara con las manos, llorando con un llanto profundo, como si se le estuviera rompiendo el pecho. Escuchar a mi hijo llorar así me partió el alma. Se mecía hacia adelante y hacia atrás, gritando entre sollozos: «Mamá, ¿qué fue lo que hice? Te llamé demonio. Me volví contra ti por esa víbora. No merezco que me mires». Mateo golpeaba el piso con sus puños, lleno de una vergüenza que no lo dejaba ni levantar la cabeza. En ese momento, el licenciado Rodríguez se acercó con un sobre en la mano. «Mateo», dijo, con voz suave pero firme, «hay algo que tienes que saber para que tu corazón descanse de una vez». Sacó un papel oficial del hospital. Gracias a nuestros contactos con la policía, pudimos ver el reporte real de esa noche de la supuesta caída. Isabella nunca estuvo embarazada. El papel decía claramente que no había ningún bebé. Ella había estado tomando unos medicamentos que causan náuseas y mareos para fingir los síntomas, y las hojas de los ultrasonidos eran montajes hechos en una computadora. Mateo soltó una risa amarga, una risa que me dolió más que su llanto. Se dio cuenta de que estuvo a punto de enterrar a su propia madre por defender una vida que nunca existió. Ese fue el golpe final que borró cualquier rastro de cariño que él pudiera sentir por esa mujer.
No pude aguantar más verlo sufrir así. Me acerqué lentamente y me senté con él en el suelo, sin importarme mis rodillas cansadas o la dignidad del apellido. Lo atraje hacia mí y puse su cabeza en mi regazo, acariciándole el pelo como cuando era un niño y se caía jugando en el jardín. Solo le dije con mucha ternura: «Mateo, hijo mío, mírame, esta herida que tienes hoy te duele mucho, pero es la que te va a hacer un hombre de verdad. No perdiste tu capacidad de amar. Simplemente te salvaron de caer en un abismo oscuro. La casa sigue aquí. Y tu madre, tu vieja que siempre te va a amar, nunca se fue». Después de un rato, cuando Mateo pudo calmarse un poco, decidí que era momento de limpiar nuestro templo. Llamé a los trabajadores de la casa y les pedí que sacaran todo lo que oliera a Isabella, sus vestidos caros que compró con el dinero de Mateo, sus zapatos de marca, incluso esa carpeta de los 17 millones. Llevamos todo al jardín trasero y encendimos una hoguera. Mientras las llamas consumían las telas finas y los papeles falsos, yo saqué un manojo de salvia seca. En nuestras tradiciones, el humo de la salvia sirve para sacar las malas energías y las envidias que se quedan pegadas en las paredes. Caminé por cada rincón de la mansión Morales, dejando que el aroma amargo de la planta goteada por el fuego fuera limpiando el aire. Quería borrar hasta el último rastro del perfume de esa mujer. Quería que el hogar volviera a ser nuestro santuario. Esa noche, después de que todo se calmó, salí al balcón de mi recámara. La luna brillaba con una luz limpia sobre el jardín. Mateo se había quedado dormido en su cuarto, agotado de tanto llorar, pero dormía con una paz que no tenía desde hace meses. Miré mis manos y vi que ya no temblaban. Me sentí ligera, como si me hubieran quitado un peso de encima. Logré salvar el patrimonio de mi familia, sí, pero lo que realmente me importaba es que recuperé a mi hijo. La tormenta pasó por fin. La casa Morales está limpia de estafadores y de mentiras. Sé que el camino para que Mateo se perdone a sí mismo va a ser largo, pero mañana saldrá el sol y aprenderemos a caminar juntos otra vez. Ya no habrá bodas de 17 millones, solo la verdad de dos personas que se aman y que aprendieron que la familia es lo único que realmente importa. El juego terminó, y por fin podemos respirar. Ha pasado un año desde que el escándalo de la boda de los 17 millones sacudió nuestra vida y la de media ciudad. Hoy, mientras me tomo mi café en el jardín, vi la noticia en la sección de justicia del periódico. Isabella recibió una condena de 12 años de cárcel y Patricia, su madre, 15 años por fraude organizado y estafa transfronteriza. Al leerlo, no sentí una alegría malvada ni deseos de venganza. Por fin, después de tanto tiempo de vivir en la amargura, ellos también pueden cerrar este capítulo. Me enteré de que las autoridades están rematando los bienes de esas mujeres para devolverles lo que les robaron. La honra de los Morales ha quedado limpia y la justicia, aunque a veces tarda, llegó para poner a cada quien en su lugar. Lo que más me llena el corazón no es verlas a ellas tras las rejas, sino ver a mi hijo Mateo. Mi hijo ya no es aquel muchacho cegado por el brillo falso y los halagos comprados. Ahora, cada fin de semana, se pone sus ropas de trabajo y me ayuda a cuidar el jardín. Hoy estuvimos podando los jacarandás juntos. Mateo ha aprendido que la vida no se trata de impresionar a nadie, sino de cuidar lo que de verdad tiene raíces. Ahora sabe decir que no a las exigencias que no tienen sentido. La sacudida tan fuerte que recibió lo convirtió en un hombre de verdad. Ya no busca lo lujoso, ahora busca lo sólido. Aprendió a valorar la paz de una tarde en familia por encima de cualquier banquete de millones de pesos. Mateo volvió a ser mi hijo, pero uno mucho más sabio y maduro. Hace poco, Mateo me presentó a Sofía. Sofía es maestra de primaria. Una mujer sencilla de esas que te miran a los ojos cuando te hablan. La primera vez que vino a la casa, no traía una bolsa de marca
ni zapatos de diseñador. Traía un ramo de flores silvestres que ella misma recogió y se ofreció a ayudarme en la cocina. Nos pusimos a preparar un pozole juntas, entre risas y pláticas de cosas normales. Mientras ella cortaba los rábanos, yo la observaba de reojo. Vi en sus ojos una limpieza y una sinceridad que los 17 millones de Isabella nunca hubieran podido comprar. Mateo la miraba con una calma que me dio mucha tranquilidad. Vi cómo se reían de cosas simples y cómo se respetaban. En ese momento, Mateo me miró y luego miró a Sofía, y supe que por fin había encontrado su puerto seguro. Supe que mi hijo por fin sabía lo que era el amor de verdad. Después de todo este viaje por el dolor y la traición, me gustaría dejarles unas cuantas verdades que aprendí y que guardo como tesoros en mi pecho. Estas son mis lecciones para todos ustedes que me han acompañado. Primero, para todas las madres que me escuchan, nunca ignoren ese nudo en el estómago que llamamos intuición. Proteger a un hijo no significa darle dinero cada vez que lo pide para que esté contento. Las paredes de tu hogar son sagradas, y tu firmeza es el muro que protege a tu familia de los lobos que vienen disfrazados de ovejas. Para los hijos, les digo esto con todo mi cariño. El amor verdadero nunca te va a pedir que elijas entre tu pareja y tu madre. Una mujer que te ama de verdad va a respetar tus raíces. Recuerda siempre que tu pareja es tu compañera de camino. Pero tu madre es la tierra donde creciste. No cortes tus raíces por una flor que se ve muy bonita, pero que por dentro está llena de veneno. Sobre la ambición y el dinero. Con billetes puedes comprar una boda de lujo, una boda que todos envidian, pero el dinero nunca va a comprar un hogar. La mentira puede engañarte durante un almuerzo o durante 8 meses, pero al final del día, la verdad siempre sale a la luz. Una vida construida sobre engaños siempre se va a derrumbar, y la caída va a ser muy dolorosa, y para quienes entran a una nueva familia. La sinceridad es la única llave que abre las puertas de una casa decente. Entra a una familia para sumar amor, para respetar lo que ellos ya construyeron. No entres buscando qué te puedes llevar. Entra buscando qué puedes ofrecer. La verdadera riqueza de una familia no está en sus cuentas bancarias, sino en la confianza que se tienen los unos a los otros. Antes de terminar, quiero contarles algo. Todavía guardo en mi escritorio aquel papelito arrugado que me dio Eduardo, el mesero. Ya está amarillento por el tiempo, pero para mí vale más que cualquier diamante. Ese papelito salvó a mi hijo. Decidí darle a Eduardo una cantidad de dinero importante para que pueda retirarse y vivir tranquilo con su familia. Es lo mínimo que puedo hacer. La lealtad y la bondad deben ser siempre recompensadas. Ahora estoy aquí, sentada en mi sillón de siempre. Veo a Mateo y a Sofía jugando con el perro en el jardín mientras el sol de la tarde se empieza a ocultar. La luz naranja baña el pasto y todo se siente en paz. He pasado por mucho, he llorado mares y he sentido miedo. Pero hoy me siento victoriosa. Mantuve mi casa de pie, recuperé a mi hijo y saqué a los demonios de mi vida. Puedo cerrar mis ojos y sonreír con el alma tranquila. Mi historia se acaba aquí, pero espero que mis palabras se queden en sus corazones y les sirvan de luz cuando sientan que la oscuridad los rodea. Bendito sea Dios, que nos dio la fuerza para luchar. Gracias por escucharme y que la paz siempre reine en sus hogares. ¿Y ustedes qué opinan de la decisión que tomó doña Elena? Si hubieran estado en su lugar, ¿habrían hecho lo mismo o habrían elegido otro camino? Los leo siempre con mucha atención, así que cuéntenme su opinión aquí abajo en los comentarios. Cada historia que compartimos también se enriquece con lo que ustedes piensan y sienten. Si este relato les hizo reflexionar, no olviden dejar su like, compartirlo con alguien que necesite escucharlo y suscribirse al canal para no perderse las próximas historias. Nos vemos muy pronto en la siguiente historia. Somos Antes del Silencio.
un espacio donde las historias nos acompañan a lo largo de la vida, para recordar que incluso después del dolor, siempre es posible volver a encontrar paz y fortaleza en el alma.